Saludos de parte de Grant Thornton, Costa Rica, su servidor Steven Oviedo, para dar inicio al webinar que tenemos programado para el día de hoy. Está denominado Cierre Fiscal 2021, Impuesto sobre las Utilidades. Para esto vamos a tener como expositores el día de hoy a don Mario Hidalgo, socio de Impuestos Ilegal, junto con Carlos Morales, socio de Impuestos Ilegal de Grant Thornton, Costa Rica. Nada más antes de iniciar, recordarles que somos una empresa de 58 años de experiencia en el mercado costarricense, en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior, consultoría y también capital humano. A partir de este momento pueden ir dejando sus respectivas consultas y al final de la exposición, tanto don Mario como don Carlos nos van a ayudar para tratar este tema del día de hoy. Y nada más recordarles que la próxima semana tendremos un espacio con don David Mena, socio de Impuestos Ilegal, y doña Silvia González para el tema de la próxima semana, que ya les vamos a especificar el título que vamos a tener. Recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Grant Thornton Costa Rica, también en nuestro canal de YouTube como Grant Thornton Costa Rica. Ahí encuentran todos los videos de los webinars, también espacios explicativos y seminarios a nivel centroamericano y también con República Dominicana. Ahí pueden encontrar todo el material en Grant Thornton, Costa Rica, y también los invitamos a participar de nuestro podcast. Está denominado Café Grant Thornton, lo pueden encontrar en Spotify y en Google Podcast. Vamos a iniciar el día de hoy saludando a los dos expositores. Primero a don Mario Hidalgo, socio de Impuestos Ilegal. Saludos, don Mario. Muy buenos días, Steven. Muchas gracias. Muchas gracias a las personas que han dispuesto este ratito para acompañarnos hoy con un enfoque particular de cara al cierre fiscal sobre lo que es el principio de integración por afectación y que ha dado y sigue dando de qué hablar y estamos para servirle. Muchas gracias. Adelante, don Carlos. Sí, Mario, buenos días. A Steven también buenos días y a todos los que nos acompañan hoy, buenos días. Efectivamente, otro tema bastante interesante, Mario, el tema de la integración por afectación para este cierre fiscal 2021, que es pues un tema novedoso que viene de la reforma fiscal, pero que sí hay muchas dudas sobre ese tema de la integración, así que me parece que es un buen momento para que hablemos de esos temas y sobre todo de cara al cierre fiscal, pues que dejemos estas cosas bien claras, porque evidentemente pues también tienen afectación a la hora de hacer la declaración de renta. Así que me parece que es un buen momento para hablar del tema de integración por afectación. Gracias, don Carlos. Sí, el tema del día de hoy, impuestos sobre las utilidades de integración de rentas, y les quedaba debiendo el tema de la próxima semana, es impuestos sobre las utilidades, tratamiento fiscal del diferencial cambiario. Esto lo tendrá don David Mena y doña Silvia González, ambos socios de Impuestos Ilegal de Grant Thornton. Arrancamos con la presentación del día de hoy. Don Mario, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, buenos días. Siempre en el contexto para ubicarnos un poquito del impuesto a las utilidades con el régimen tradicional que históricamente hemos pagado a través del formulario D101 y que pues es una práctica que han venido realizando propios y extraños. Desde el advenimiento de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas se introducen elementos novedosos que provocan o que hacen que nuestra ley ahora tenga un carácter dual. Y aun cuando tenemos ya 2 periodos fiscales de utilizar estas reglas, pues siguen dándose sorpresas sobre este principio que es la integración por afectación, que es el que gobierna el tema que nos interesa el día de hoy. Y repito, con la publicación del reglamento, el remozamiento, llamémoslo, el reglamento de renta, que se hizo en el mes de diciembre del año pasado, pues se aclararon una serie de nublados que estaban bastante oscuros. Y eso lo vamos a tocar en el canal. Entonces, estamos conversando, repito, del impuesto a las utilidades, el régimen tradicional, y la interacción que tiene este régimen, en su caso, con el capítulo 11 de las rentas del capital y las ganancias y pérdidas de capital y cómo interactúan, digamos, estos conceptos con el régimen tradicional.
Entonces, para tener claridad absoluta de qué vamos a conversar el día de hoy, tenemos que partir de un tema central, que es repasar cómo está construido el hecho generador del impuesto sobre las utilidades, que concretamente consiste en la percepción o devengo, ¿verdad?, de rentas en dinero o en especie, continuas ocasionales procedentes de actividades lucrativas del territorio costarricense, ¿verdad?, que es otro principio maltrecho que hemos tenido. Recordemos que también este tema puede verse afectado, ya que pueden incluirse rentas del capital o ganancias o pérdidas de capital cuando éstas estén afectas a la actividad económica principal del contribuyente. Entonces recordemos, por favor, que cuando se aprobó este proyecto, se anunciaba con bombos y platillos que íbamos a adoptar un régimen tributario globalizado, que nada tiene que ver con renta mundial, ¿verdad?, sino que al hablar de globalización entendemos aquel proceso de determinación de la obligación tributaria según el cual se suman en una sola operación todos los ingresos con algún grado de especificidad y se liquida el impuesto en una única operación. Bueno, esto no ocurrió así, ¿verdad? Lo que terminamos por adoptar en la Asamblea Legislativa fue una ley de renta enriquecida, podríamos llamar, con la inclusión de una cédula impositiva nueva, que son las rentas del capital y las ganancias y pérdidas de capital, que nos coloca en un escenario de dualidad, en un escenario dual. ¿Por qué? Porque el legislador, en consecuencia, estableció que ciertas manifestaciones de riqueza, como son las rentas del capital, ya sea mobiliario o inmobiliario, y las ganancias y pérdidas de capital, tienen un tratamiento diferenciado, especial al del impuesto de las utilidades, salvo, como ya lo indicamos, estas manifestaciones de riqueza estén afectas a la actividad económica. Entonces, realmente lo que quedó en nuestro sistema tributario fue un principio de integración por afectación, que es el foco central de la charla del día de hoy, y según el cual, cuando este se manifiesta, pues se va a provocar una integración, ¿verdad?, de esos ingresos que provengan de elementos patrimoniales afectos a la actividad económica, y en consecuencia podrá declararse todo el ingreso bajo las reglas del sistema tradicional y utilizando el formulario de 101. Si esta integración no se produce porque no hay afectación, entonces el contribuyente va a tener que atender dos regímenes tributarios diferentes. Es decir, en cabeza de ese contribuyente podrán coexistir dos regímenes diferentes. Dentro de este orden de ideas, entonces, interesa conocer, ¿verdad?, cuando un elemento patrimonial o un activo se considera afecto, vinculado, relacionado a la actividad económica del contribuyente, a su actividad lucrativa. Entonces, el artículo primero de la renta nos establece que se consideran elementos patrimoniales afectos, vinculados, relacionados a la actividad lucrativa, aquellos que sean necesarios y se utilicen para la obtención de los rendimientos respectivos, ¿verdad? Entonces, tiene que haber un nexo entre ese elemento patrimonial y la actividad económica, y que sin él, pues no se puede dar el rendimiento esperado. Es decir, son necesarios, son indispensables y son utilizados para la generación de esos ingresos. Ahora, la ley sí nos advierte claramente que cuando esos elementos patrimoniales sean divisibles y sirvan solo parcialmente al objeto de la actividad, la afectación se entenderá limitada a aquella parte de estos que realmente se utilice en la actividad, de manera tal de que podríamos tener que ciertos elementos patrimoniales o activos, en su caso, estén parcialmente vinculados. Y en esa proporción es que deberían incluirse y pagarse bajo el régimen tradicional. En la porción que no están afectos, pues deberían seguirse las reglas especiales del capítulo 11 para ellos. Ahora, también nos advierte el legislador que en el caso de ciertos activos, como ese de los vehículos, que si bien yo los puedo dividir, los puedo separar físicamente en sus componentes,
no puedo utilizar el vehículo de manera correcta o para la cual fue prevista. Y es que yo no puedo ir a dos lugares diferentes con el vehículo al mismo tiempo. ¿Esto qué significa o cómo debemos entender esto? Bueno, esto lo debemos analizar de que podría haber una afectación o vinculación parcial, no en atención a una visibilidad física, sino a un tema de un marco temporal. Yo puedo perfectamente un vehículo durante el día usarlo como herramienta de trabajo y después de la jornada laboral, por ejemplo, poderlo utilizar como vehículo de uso discrecional para temas personales. Entonces, la ley sí nos hace la salvedad de que en el caso de este tipo de activos, concretamente el vehículo, pues puede darse una afectación parcial, no obstante su indivisibilidad, digamos, física, jurídica, mejor dicho, y que puedo tener esa dualidad que venimos comentando. Ahora, también la ley nos señala de manera clara y precisa cuando se consideran que estos elementos patrimoniales no están afectos a la actividad locativa. Y el primer ejemplo que se nos brinda es el caso de cuando estos elementos están sujetos a un uso particular del titular de la actividad, de sus familiares o para fines de esparcimiento y recreo. En ese escenario es cuando se da esta situación de la no afectación. Y esto es muy común, ¿verdad? Hoy en día vemos que empresas compran apartamentos, casas en la montaña, en la playa, etcétera, condominios, que normalmente lo utilizan para el esparcimiento de los socios y a veces hasta de los altos ejecutivos de la empresa y se les da como una prerrogativa, como un beneficio adicional. Bajo esa tesitura, ese elemento patrimonial nunca estaría afecto a la actividad económica. Ahora pensemos por un momento que ese apartamento, dadas las circunstancias financieras que vive la empresa, decide empezar a alquilarlo. Al proceder de esa manera, eso generaría una renta del capital inmobiliario. Esa renta del capital inmobiliario, en su caso, estaría en una situación que estaría grabada por el capítulo 11, salvo que ese propietario de ese activo decida integrar los rendimientos que provoca ese apartamento al ser alquilado a la renta habitual, invocando el criterio residual de tener al menos un empleado registrado ante la seguridad social. También nos indica el legislador que aquellos que no figuren en la contabilidad o libros o registros oficiales del contribuyente tampoco podrán entenderse afectos a la actividad económica del contribuyente. Y se nos indica también que hay dos supuestos que claramente el legislador apartó, separó de este tratamiento y que nunca pueden ser integrados. Y en el primer término hace referencia a la participación en fondos propios de una entidad, es decir, lo que es la distribución de dividendos, y a la cesión de capitales a terceros, cuyo rendimiento natural es el pago de un interés. Esto cuando el interés es generado por entidades o el instrumento financiero que genera ese interés es emitido por entidades supervisadas por los órganos adscritos al Consejo de Supervisión del Sistema Financiero o adscritos también, ¿verdad? Como se dice o se ha dicho al CONACYT y en este caso, pues nunca podrán ser integrados, salvo, nos dice la norma, que el contribuyente pueda aprobar una vinculación efectiva con la actividad lucrativa mediante el procedimiento que se determine. Sí, perdón, don Mario, sí, tal vez ahí para comentar un poquito este inciso C, que creo que en otras charlas que hemos tenido lo hemos comentado, pero que uno ve que no es un tema que se esté analizando, digamos, profundamente a la hora de hacer las declaraciones, sobre todo este periodo fiscal 2021, que se presenta la declaración ahora el 15 de marzo. Nótese que el inciso C dice claramente, vean el encabezado, elementos patrimoniales no afectos a la actividad lucrativa, o sea, son
elementos que no podríamos afectarlo a la actividad lucrativa y por consiguiente no los afectamos a la D101, que es la declaración de una actividad lucrativa. Y el inciso C dice, los activos representativos de la participación de fondos propios, lo que don Mario muy bien lo decía, fondos propios es, digamos, los dividendos, clarísimamente, que un dividendo nunca entra como un ingreso gravable, no está afecto a la actividad lucrativa, lo ponemos como un ingreso no gravable en la declaración de renta. Pero sigamos leyendo ahí, dice, y de la cesión de capitales a terceros, eso, cesión de capitales a terceros es cuando tengo una cuenta por cobrar, cuando tengo una inversión financiera. Por ejemplo, yo cedí mis recursos a una entidad financiera a través de una inversión, yo cedí mis recursos en una cuenta por cobrar, por ejemplo, y lo que dice es que no se afecta siempre que esa cesión de terceros sean sobre todo la cesión de capitales a terceros, siempre que estos últimos sean de oferta pública y emitidos por entidades financieras, por entidades supervisadas por los órganos adscritos al CONACYT. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy cediendo mi capital en una inversión en una entidad regulada, supervisada por el CONACYT, se entiende que los rendimientos que genera esta inversión no están afectos a la actividad lucrativa. Y ahí tenemos dos rendimientos financieros. Uno es el interés, que claramente ahí no tenemos ninguna duda, porque recordemos que ese interés viene con una retención en la fuente del 15% y claramente lo ponemos como ingreso no gravable. Ahí no lo estamos afectando a la actividad lucrativa. Pero el cuestionamiento es, ¿y qué pasa con el diferencial cambiario? Porque el diferencial cambiario también es un rendimiento, por así decirlo, de esas inversiones en una entidad financiera. Bueno, la norma, este inciso C, me dice que yo no debo afectarlos a la actividad lucrativa. Por consiguiente, un diferencial cambiario, un ingreso por diferencial cambiario que se genere de una inversión, producto de un certificado, de una inversión que tenga con una entidad financiera, no debe estar afecto al pago del impuesto en la D101. No se puede afectar a la actividad lucrativa y por consiguiente no se afecta a la D101 para que nos entendamos. ¿Cuándo se afecta? Bueno, no se afecta. Lo que genera es que entonces ese diferencial cambiario deberíamos considerarlo como una ganancia de capital, porque del todo la están dejando por fuera de la D101 porque no se afecta. Entonces, consecuentemente, si no está afecto a la D101, pues deberíamos tratarlo como una ganancia de capital. ¿Cuándo? Cuando ese diferencial cambiario se me realice. ¿Cuándo se me realiza? Cuando yo cambie el certificado, cuando el certificado venza o cuando yo venda el certificado de inversión. En ese momento se me realiza el diferencial cambiario. Entonces, de cara a ese cierre fiscal, si hay contribuyentes que tienen certificados de inversión importantes, que le están generando un ingreso por diferencial importante, deberíamos valorar esta posibilidad, no, ni siquiera es una opción, sino deberíamos valorar esta norma que claramente me dice que ese diferencial no se debe afectar a la actividad de 101 y debería ser una ganancia de capital. Y creo, Mario, que el tema de la afectación también, volviendo un poquito a la anterior filmina que estabas comentando, yo creo que ese tema de afectación es bastante importante porque todavía uno ve que hay muchas consultas, por ejemplo, cuando a mitad del camino, a mitad del periodo fiscal, alguien inicia con una actividad de alquileres o alguien inicia con una actividad de rentas mobiliarias, por ejemplo, generación de intereses o alquiler de una moto, alquiler de un vehículo, y le preguntan a uno que si eso está afecto a la D101, o sea, que si está afecto o no, que si eso lo incluyo en la D101, Mario. Ahí eso es importante porque todavía existen esas dudas y tenemos que tener claro lo que vos decías y sobre todo los puntos que decíamos que se comentaban en la filmina anterior. Hay varios requisitos y uno es que ese bien, que ese elemento patrimonial esté afecto a la actividad lucrativa, o sea, que sea un bien necesario y pertinente para la generación de esa actividad lucrativa. Entonces yo creo que eso siempre lo vamos a tener y entonces en aquellos casos donde estemos generando esas actividades a mitad del camino, y que no tenemos dudas si lo vamos a incluir en la D101 o si por el contrario lo vamos a llevar a una D125 o una D149 de rentas mobiliarias. Por eso es importante el tema de la afectación y tendríamos que venir a repasar los puntos que ya Mario ha explicado para ver si efectivamente eso se afecta a la actividad lucrativa y no tengo que hacer nada o por el contrario tengo que hacer un trámite con Hacienda para que me lo afecte a la actividad lucrativa. Entonces tenemos que ver ese procedimiento. Bueno, Mario, adelante. Excelente, don Carlos, sí. Entonces también el legislador nos indica que aquellos que se utilicen simultáneamente en la actividad y en necesidades privadas
salvo en días u horas inhábiles durante el ejercicio de esa actividad económica, pues podrán tener una actividad. Entonces, en conclusión, este principio de integración de rentas por afectación, repito, que sigue dando de qué hablar, aún que ya tenemos 2 años de haber entrado en vigor esta normativa. Si ustedes entran al sistema de la Administración Tributaria Virtual, el ATV, nos vamos a dar cuenta que este permite la coexistencia de ambos regímenes. O sea que un contribuyente puede estar en el régimen tradicional y en el de las rentas de capital. Cosa que se había desterrado en un principio, ¿verdad? Se había dicho en un principio que era el uno o el otro porque eran sistemas excluyentes entre sí. Pero este principio o la aplicación de este tema de la integración de rentas por afectación, más bien es el que desacredita aquella tesis de que yo podía estar en uno o en el otro, no en ambos al mismo tiempo, y permite, repito, en virtud de la divisibilidad que hemos conversado, que un contribuyente se encuentre en la misma situación o bien tenga que atender obligaciones de 2 regímenes diferentes. Entonces, es muy importante tener claridad absoluta de estos temas, visitando el registro también único tributario, para ver en qué actividades el contribuyente o yo mismo estoy inscrito o estoy registrado, porque podría ocurrir que no estemos plenamente integrados como los consideran algunos contribuyentes y estemos dejando de lado el cumplimiento, por ejemplo, de tener alquileres y dejar de presentar la declaración de 125, la cual se presenta por evento, ¿verdad? Y esto va a ocurrir con lo que sería la afectación parcial, ¿verdad? Cuando hay activos que se usan también de forma personal o el contribuyente tiene diferentes actividades económicas y entonces no todos los activos, todos los elementos patrimoniales que tienen su haber, pues se dedican a la misma actividad. Entonces aquí esto no genera dualidad para el tratamiento de estos ingresos si no hay una integración en los términos que habla el ordenamiento. Entonces, otra conclusión importante es que la afectación parcial equivale a divisibilidad, la cual puede ser jurídica o económica. Entonces vamos a tener que la divisibilidad patrimonial puede darse en atención a diferentes parámetros. Uno de ellos, como el caso del vehículo de uso discrecional, en atención a un criterio de naturaleza temporal. También puede haber una divisibilidad patrimonial producto de un criterio o de naturaleza espacial, que es la tienda de departamentos, que es el ejemplo que siempre ponemos, que decide alquilar parte de los metros cuadrados de un piso del almacén a un tercero para que realice una actividad comercial conexa. En ese escenario, pues aquí lo que habría era una renta del capital inmobiliario y habría que pagar tributos sobre esa o de esa manera, salvo que usted decida demostrar, gestionar ante la administración, demostrando que tiene al menos un empleado registrado ante la Seguridad Social, en cuyo caso, pues, podría integrar a partir del periodo fiscal siguiente ese alquiler. También, y finalmente, tenemos la condición residual, que es la que el contribuyente de manera voluntaria determina la forma en que va a declarar y invocando la regla de tener al menos un empleado registrado en la Seguridad Social, según lo ha venido sosteniendo la Administración a partir del oficio DGT 1755 del 2019, sigue de esta manera y promueve artificialmente la integración, ¿verdad? Entonces, este principio de integración de rentas por afectación es muy importante tenerlo claro, es medular comprender cómo opera, principalmente si yo tengo varios elementos patrimoniales, varios activos, y estos están comprometidos parcialmente a la actividad económica o tengo activos que no están comprometidos del todo. Esto nos lleva a un escenario o criterio de coexistencia, ¿verdad? En donde si yo estoy bajo ese supuesto,
el contribuyente tendría que presentar no solo la D-101, sino también las declaraciones que correspondan para el capital o las rentas de capital o las ganancias o pérdidas de capital, según sea el caso. Ahora, para saber cuál sistema me conviene a mí más, o en cuál me conviene permanecer en virtud de que yo puedo artificialmente migrar de uno al otro, con las particularidades que vamos a mencionar, pues esto va a depender mucho de los gastos que yo tenga, por ejemplo, en un alquiler, ¿verdad? O en una actividad que genere alguna renta del capital mobiliario. Pero debo contar necesariamente mínimo con un empleado, ¿verdad?, en esa actividad económica para poder hacer esa migración, para poder hacer esa transición sin ningún problema al régimen tradicional y provocar la integración. Muy importante recordar que la Administración Tributaria ha indicado de manera clara y precisa que ese cambio, si se hace, si se pide, si se ejecuta, se desplegaría sus efectos hasta el periodo fiscal siguiente. Y en consecuencia, yo tendría que seguir utilizando los formularios de las rentas de capital o ganancias o pérdidas de capital hasta tanto no me encuentre yo debidamente integrado a los ojos de la Administración Tributaria. Y de esto ha habido ya discusiones, ha habido contribuyentes que son citados por la Administración Tributaria para que les diga o les justifique por qué no han presentado las declaraciones respectivas del régimen de capital, de las rentas del capital o ganancias de pérdidas de capital, no obstante que ante la Administración Tributaria se encuentran registrados en diversidad de actividades. Entonces, aquí hay un ejercicio práctico muy sencillo, ¿verdad?, que permite comparar el tema del sistema conocido como tradicional y el de las rentas del capital en un caso de un arrendamiento. Entonces, en ambos casos yo tengo un ingreso hipotético de 1.000 unidades monetarias. Los gastos en ambos casos equivalen al 57,50% del ingreso. Vean que es un gasto bastante alto, incluso para alquileres, lo cual me da utilidades obviamente diferentes, pero a la hora de pagar la tarifa, que también es diferente, termino pagando el impuesto. Entonces esto nos lleva a concluir que para poder tomar una decisión informada, yo lo que tengo que revisar es mis gastos o los gastos respectivos para ver si estos superan el umbral del 57,50% de mis ingresos, en cuyo caso, si es así, pues a mí me sirve más el sistema tradicional. Si por el contrario mis gastos son inferiores, pues podría ser atractivo el utilizar el régimen especial de las rentas del capital inmobiliario, donde se paga o se permite una deducción máxima del 15% del ingreso bruto para pagar un 15%, que es la tarifa, en el 85% restante, ¿verdad? Entonces, este principio de integración de rentas por afectación, pues quedó plasmado en la ley, quedó plasmado en el reglamento, y lo vemos cómo se menciona de manera precisa y exacta en lo que es el artículo 1º, párrafo 4º, ¿verdad?, donde nos habla de que cuando los ingresos estos de las rentas del capital, independientemente de su modalidad, o las ganancias o pérdidas de capital estén afectadas o no a la actividad económica del contribuyente, pues deberían seguir la normativa relacionada con ese régimen tradicional y no así con las rentas del capital mobiliario o las ganancias o pérdidas de capital. Mario, tal vez ahí sería bueno también comentar que lo que pasó con el último decreto del reglamento, donde nos abrió la ventana de poder declarar también las rentas mobiliarias, afectarlas a la actividad lucrativa cuando tengo el empleado. Creo que más adelante viene, sí. Sí, entonces, bueno, más adelante Mario lo va a explicar, pero es un tema interesante porque anteriormente teníamos
no sé, una limitación de que en el caso de las rentas mobiliarias, entiéndase los intereses, la actividad de prestamista, solamente teníamos la opción de pagar rentas del capital mobiliario, el 15 del bruto. Bueno, con un cambio que se dio en el reglamento ahora en el mes de diciembre, ya se abrió la opción de que en rentas mobiliarias también, si tenemos el empleado, podemos afectarlo a la actividad locativa. Entonces, más adelante lo vamos a ver, porque entendemos que había muchos contribuyentes con esta duda, ¿verdad? Y sobre todo bastante preocupados en que venían declarando en la D101 sin tener el derecho a hacerlo, porque la norma en ese momento solamente preveía o solamente consideraba que se debía pagar el 15 en rentas de capital mobiliarias. Bueno, hay una opción, ahí el tema es cómo lo aplicamos, tal vez más adelante lo vamos a explicar, pero es un tema interesante y para los que están ahí en esa condición de que están generando rentas mobiliarias por intereses, por préstamos, el que es prestamista, el que tiene una cuenta por cobrar y genera intereses, pues hay una opción de afectarlo ahora a través del empleado, igual que en las rentas inmobiliarias. Más adelante, Mario, lo va a explicar un poquito de eso. Perdón, Mario, perdón. Sí, no. Claro, adelante, perfecto, don Carlos. Sí, efectivamente, esto que dice Carlos tiene mayor importancia, porque la administración tributaria en diversos oficios que vamos a ir mencionando, se tomó la libertad de indicar que en el caso de la cesión a terceros de fondos propios, es decir, la gente que presta dinero, no puede afectarse de forma voluntaria al ISO. Y uno de estos oficios es el 777 del 2021. Y esto era un tema bastante peligroso porque hay gente que se dedica a actividad económica, que presta dinero, algunos lo hacen de manera más pública, de manera, digamos, casi que habitual, generando una actividad. Y la administración constantemente nos había indicado que esto quedaba atrapado en el famoso capítulo 11, ¿verdad? Entonces, la administración nos empieza a hablar, ¿verdad? Un poquito en estos documentos, que no fue solo uno, fueron varios, ¿verdad? Mucha gente que preguntó, y tal vez ustedes se preguntarán, bueno, estos oficios, ¿qué? ¿Son normas, son leyes? ¿Qué valor tienen, verdad? Bueno, claramente estos oficios son manifestaciones de la administración tributaria dirigidas, no de carácter general, pero sí dirigidas a un contribuyente, normalmente que consulta, el que hace la gestión. Y también nos preguntamos muchas veces, bueno, ¿esto sirve de algo? Bueno, para el que preguntó, sí, ¿verdad? Para la persona que hizo la pregunta, pues sí le da, o tiene un carácter, digamos, una vocación normativa, podríamos decir. Pero para el resto de los mortales, pues simplemente estos oficios lo que hacen es orientar el comportamiento. Nos da un derrotero de cómo piensa la administración. La administración no es ni la primera con el respeto que se merece, ni la última que comete errores en la interpretación de las normas y que lo hace muchas veces buscando un fin recaudatorio, estrictamente recaudatorio. Entonces, la administración tributaria ha indicado que dependiendo de el grado de afectación, pues hay consecuencias diferentes, distintas. Entonces la tributación nos habla de afectación legal, ¿verdad? Usa el término afectación legal, que puede ser total o parcial, según lo hemos venido explicando, y hay una afectación de carácter voluntario, que era lo que mencionaba don Carlos hace un ratito. Es decir, yo puedo voluntariamente, cuando se dan o coinciden o convergen ciertas circunstancias, hacer la migración al sistema tradicional de una renta, digamos, del capital, por ejemplo. Entonces, dice en este oficio la administración tributaria que la administración no podrá impedir que el contribuyente elija alguna de estos tratamientos, ¿verdad? En esa dirección, y el hecho de que el obligado tributario tenga una actividad lucrativa por la que tribute en el ISU, ello no le impide el poder optar por aplicar afectación voluntaria y así cumpliendo con el requisito establecido, un empleado contratado y registrado ante la Seguridad Social pueda integrar todos sus ingresos en el ISU. Sin embargo, en esta resolución se nos dice
que, perdón, no es una resolución, en este oficio se nos dice que esta puerta está cerrada o estaba cerrada a la luz de lo que entiende la Administración Tributaria, dice la legislación sobre el particular, para aquellos contribuyentes que tienen como actividad ordinaria o complementaria, como quiera llamarse, la cesión de capitales a terceros, ¿verdad? Y esto se reafirma, repito, son varios oficios, hay otro 915 del 2021, donde lo dice todavía con mayor claridad la Administración Tributaria cuando analiza la actividad del prestamista, o sea, el que tiene rentas del capital mobiliario, que para estas personas no está prevista, o el legislador no dejó prevista la posibilidad de afectación voluntaria, ¿verdad? Que es el término que ha acuñado la administración por parte del contribuyente de las rentas provenientes en dinero o en especie obtenidas por la cesión a terceros de fondos propios. Y esto, repito, como lo había mencionado don Carlos hace un ratito, pues ese es un tema que ha sido, digamos, parcialmente desmentido, cabría el término, por la nueva redacción del reglamento, en donde el reglamento nos indica claramente que esto también lo puede utilizar las personas que reciben rentas del capital mobiliario. Entonces, la afectación voluntaria, ¿verdad? También quedaría la puerta abierta según este reglamento, pareciera, y deja de lado o echa por tierra estas interpretaciones que ha hecho la Administración Tributaria a partir de estos conceptos de este tema. Entonces, repito, el cambio fundamental es que otrora la Administración había indicado en varios oficios, como los que ya hemos mencionado, que para el contribuyente o aquel contribuyente que se dedicara a la actividad de prestamista, o sea, cesión de recursos propios a un tercero, que normalmente el rendimiento es un interés, pues él quedaba irremisiblemente atrapado en el capítulo 11 y no le quedaba otra más que presentar la declaración correspondiente por recibir rentas del capital mobiliario, sin que él pudiera migrar por estar, repito, a juicio de la administración, cerrada la puerta para estos efectos en el caso de la percepción de rentas del capital mobiliario, lo cual el reglamento, tal vez no de la manera más elegante, pues viene a desmentir, viene a desacreditar, y hoy en día pues pareciera que previa gestión realizada al efecto, estas personas pueden válidamente migrar al régimen tradicional. Y esto le da un gran respiro a algunos actores en el sector, especialmente los que se dedican, repito, a la actividad prestamista, porque en la pandemia muchas de estas empresas experimentaron, algunas de ellas, pérdidas. Imagínese usted lo que sería pagar el 15% del ingreso bruto, habiendo tenido pérdidas importantes o sustanciales, sin que pudiera haber la posibilidad de manejar esta situación. Entonces, esto es lo que nos ha llevado, ¿verdad?, en muchos casos a especular, ¿verdad?, y a dar tratamientos que no corresponden. Entonces, esto es muy importante porque, repito, desde el 1 de julio se vinieron acuñando estos oficios del 2019, dando esa vocación orientadora al oficio. Y entonces, mucha gente pues adecuó su comportamiento a eso. Y el que tenía dudas pues consultaba y la respuesta fue más o menos la misma, fue sistemática de parte de la Administración Tributaria, con la particularidad, ¿verdad?, de que el reglamento viene ahora en diciembre y abre este portillo o dice que esta posibilidad también está reconocida a las empresas que operan bajo el régimen del capital mobiliario. El problema es que debe mediar una gestión, haciéndolo ver así a la Administración Tributaria, que yo tengo al menos un empleado inscrito ante la Seguridad Social,
Ahora, hay empresas que han venido operando de esa manera en el régimen tradicional, en años o en periodos fiscales donde no existía esta claridad. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, ¿cuándo hago esta gestión? ¿Cuándo debo hacer esta gestión? Si me quedo callado y sigo integrado, o hago una gestión para tener la protección reglamentaria de este momento en adelante, o bien puedo hacerme el ruso, ¿verdad? Mala palabra en estos días, pero hacerme el desentendido y optar por una política de navegación silenciosa y esperar que pase. Bueno, el tema es que lo que la prudencia pareciera, en virtud de esta ventana de oportunidad que nos da el reglamento ahora, sería legitimar la posición que yo he venido manteniendo de utilizar el régimen tradicional por tener al menos un empleado y hacérselo saber casi que de manera retroactiva a la administración, pero podría existir, ¿verdad? Nunca, dicen por ahí el adagio popular, nunca falta un borracho en una vela, una persona que nos venga a decir, no mire para atrás, usted no está cubierto, y nos trate de obligar a pagar un impuesto mayor, ¿verdad? Esta situación es posible. ¿Por qué? Porque una cosa es pagar sobre la renta neta el 30% y otra cosa es pagar el 15% sobre el ingreso bruto, impuesto que se manifestaría con independencia de si yo tengo pérdida o no para efectos fiscales. No sé, don Carlos, si usted quiere añadir algo más. No, don Mario, me parece que sí, lo que comentábamos ahora ahí en el tema de la afectación, pues siempre es un tema importante, ¿verdad? Yo creo que también hay un tema importante con la afectación, es la forma de que se deben declarar estas rentas ahora en la E101, ¿verdad? Eso es importante. Recordemos que las rentas que están, las que no se afectan, sino las que se quedaron en la E125, que no se decidió, digamos, afectarlas, que están en la E125 o en la E162, lo que hablábamos ayer, esas rentas no se deben incluir en la D101, que también es una consulta que nos plantea mucho. ¿Qué pasa cuando un contribuyente tiene, lo que decía don Mario también, que los dos regímenes conviven en una sola compañía? Entonces tenemos D101 y D125, que es lo más común, rentas de capital inmobiliario. En ese caso, la duda es, ¿qué hago con los alquileres, con los ingresos que he percibido por alquileres? ¿Los integro en mi D101 como ingresos no gravables? Pues no, la norma dice que no deberían integrarse, que simplemente ya tributaron y se dejan por fuera. Pero ojo, un elemento importante también es que no solamente debo hacer eso con los ingresos, sino que también debo hacer eso con los gastos. Entonces, yo no sería correcto que yo deje en la D101, por ejemplo, los gastos por depreciación de los activos que estoy alquilando, mantenimiento, pago de bienes inmuebles, todo ese tipo de cosas. Yo quito tanto el ingreso como el gasto que está asociado, reitero, a esa actividad de rentas inmobiliarias que ya tributaron en la D101. Igual para los que están con la D149 de rentas mobiliarias, o igual para el tema de las ganancias de capital. Todo lo que está afecto a eso que ya yo tributé bajo estas tres canastas, por así decirlo, evidentemente no lo debo incluir en la D101 de renta porque ya eso tributó en ese régimen especial. Es una consulta que se nos hace mucho y bueno, eso es importante que lo consideremos. Yo creo que eso es básicamente, Mario. Entonces decía que eso decía don Carlos es muy importante porque el incluir como ingresos no gravables lo que ya yo tributé en los otros regímenes sería contaminar la declaración de 101 con información, con datos que nos puede incluso afectar hasta negativamente con el impuesto de patente, por ejemplo. Yo voy a tener un ingreso bruto mayor y poder tener otras ramificaciones. Y si en eso la administración ha sido en recientes pronunciamientos que ha hecho al respecto muy clara en indicar que lo que queda en un lugar no puede incluirse en el otro y viceversa. Sin embargo, es importante recalcar, insistir, que en cabeza de un mismo contribuyente pueden coexistir ambos regímenes, ¿verdad? Entonces, es muy importante cuáles son las recomendaciones del día de hoy. Bueno, la recomendación es revisar en el registro único tributario bajo qué actividades se encuentra la empresa o el particular inscrito, ver cuáles son esas obligaciones formales, porque recordemos que
por ejemplo, en las rentas de capital inmobiliario que mencionaba don Carlos, esas declaraciones, igual que las rentas de capital inmobiliario o las ganancias o pérdidas de capital, se presentan por evento, ¿verdad? Y no hay una cadencia formal para entregarlas al fisco. Entonces nunca la administración nos va a prevenir, ¿verdad? Nos va a prevenir que porque no las ha presentado, porque la administración estaría entendiendo que no he tenido ese evento. Ahora, si yo las metí, las integré en la declaración de 101, sí al final del periodo la administración me puede llamar y decir, mire, usted lo hizo de manera incorrecta, ¿verdad? Entonces, primera medida fundamental es tener siempre claridad absoluta de en qué categorías estoy inscrito, ¿verdad? Para tomar la decisión adecuada sobre el tratamiento fiscal. Bueno, ese era el material que teníamos para hoy. Es un tema muy puntual, muy concreto, que es el principio de integración por afectación y que es el principio que nada más y nada menos gobierna, ¿verdad?, el comportamiento fiscal de los contribuyentes cuando estos tienen diversidad de elementos patrimoniales y estos pueden ser divisibles en atención a criterios jurídicos, económicos, o ya vimos espaciales, temporales, y entonces para evitar que no declaremos de manera incorrecta, es muy importante tener esto en cuenta. Y como les digo, alguien podría decir, bueno, este tema ya lo tenemos 2 años gestionándolo, usándolo, pero vean que como con el reglamento se dieron sorpresas que no conocíamos o posiciones que son distintas, que son diferentes, ¿verdad? Entonces, de nuestra parte, don Steven, esa sería la información que tenemos para el día de hoy. Gracias, don Mario y don Carlos, por la exposición del día de hoy. Vamos a evacuar un par de consultas que tenemos por acá para dar por finalizado nuestro espacio. La primera dice, ¿cómo se llenaría el formulario D162 para declarar ganancias de capital por diferencial cambiario? Eso es una pregunta interesante porque eso, desde que salió el formulario de 162 por allá de junio, julio de 2019, siempre hemos tenido esa gran duda, porque realmente el formulario no se adapta para hacer una inclusión de una ganancia de capital derivada de un diferencial cambiario. Totalmente de acuerdo con esto. Inclusive aquí en la oficina nuestra hemos tenido reuniones con personeros de la administración tributaria para ver si adecúan el formulario. Nos han dicho que sí, que lo van a revisar, pero hasta el momento no lo han modificado y seguimos con el mismo formulario y efectivamente no tiene, digamos, el cuerpo correcto, el formulario para poder incluir una ganancia de capital del diferencial cambiario. Es un tema complicado y no se adapta. Ahí habría que ver nosotros en los casos, vamos a ver, en los casos que nosotros hemos revisado esos diferenciales, lo que pasa es que se han derivado mucho de la venta de certificados de inversión, por ejemplo. Entonces, cuando usted vende un certificado de inversión, pues prácticamente usted compara el costo y compara el precio de venta, y en el precio de venta, pues usted hace la aplicación, la conversión de los dólares a colones. Entonces, prácticamente dentro del precio de venta, ya usted está considerando el diferencial cambiario, entonces ahí se incluye. Pero digamos, un certificado de inversión que vence en marzo de este año, en abril de este año, y ustedes quieren ir a pagar ese diferencial porque ustedes lo cambiaron, ustedes no fue que lo vendieron, sino que fue que ustedes cambiaron, venció el certificado, efectivamente el formulario no está adecuado para esos casos. Ahí habría que ver cómo lo incluimos ahí, tal vez si el formulario me permite no incluir todos los, porque recuerde que ahí me dice quién es el comprador, quién es el adquiriente y todo eso, y entonces hay información que no me permite incluirlo. Es un problema el formulario correcto. Gracias, don Carlos, por la respuesta a la pregunta. Otra que nos dicen por acá es los intereses correspondientes a inversiones que tuvieron retención por parte del emisor, entre paréntesis, administrador del fondo de inversiones, tampoco debe declararse en la D101 como ingresos no gravables. Sí, correcto. Esa es una muy buena pregunta porque recordemos que la ley tiene un transitorio, que es el 23, que gobierna o le da un tratamiento en el tiempo especial a aquellos instrumentos financieros que fueron adquiridos antes del 1 de julio de el
2019, garantizando que ese tratamiento se iba a mantener, que es el impuesto que establecía el artículo 23, inciso C de la ley de renta antes de la reforma, y que era la aplicación de un impuesto en ventanilla del 15% que será único y definitivo. Entonces, si nos encontramos en esa situación, pues obviamente eso debería incluirse como un ingreso no gravable, ¿verdad? En la declaración, porque esto es un tratamiento especial. Ya los rendimientos que provocan estos instrumentos financieros adquiridos después del 1 de julio, pues ya se tratan como rentas del capital mobiliario y esto sí no habría que incluirlos en la declaración del impuesto sobre las utilidades porque tienen su tratamiento especial, como lo hemos venido mencionando, salvo que yo haga la integración que hemos visto que está en la cola de un venado, ¿verdad? Pero esa sería la respuesta. La respuesta es, si son instrumentos adquiridos antes del 1 de julio, tienen un tratamiento único definitivo y se incluirían en la declaración como ingresos no gravables, lo cual nos genera un tema de proporcionalidad, como lo hemos mencionado en otros casos, pero si son del 1 de julio en adelante, pues ya el tema está ahí. Y existe una duda en el ambiente para el caso de las entidades supervisadas por entidades de esta naturaleza adscritos al CONACYT, de si deben integrar todos estos rendimientos o no desde el día 1. Pero eso es otra discusión para otro día. En consecuencia, esa sería la respuesta, don Steven. Excelente, don Mario. Otra de las consultas para ir finalizando nuestro espacio de preguntas dice, si solo estoy inscrito en el régimen de ganancias de capital, no debería presentar la D101. ¿Es así? Yo entendería, Mario, es que, vamos a ganancias de capital no, sino que está inscrito en rentas de capital inmobiliario, es lo que yo entendería. Porque recordemos que el de ganancias de capital no se escribe, sino que simplemente cuando se da una ganancia yo voy y presento la D162. Aquí estoy partiendo de que él está inscrito en las rentas de capital inmobiliario D125. Entonces, si ese contribuyente está inscrito en ese régimen, pero también dentro de vamos a ver, si hay un contribuyente, una sociedad que tiene rentas inmobiliarias y para las cuales paga mediante el D125, pero también tiene otra actividad lucrativa para la cual presenta la D101, como la contabilidad es una sola y en la contabilidad se consolidan las dos actividades, entonces lo correcto es que en la D101, ahora del 15 de marzo, usted solamente incluya la actividad lucrativa, lo que tiene que ver con la D101, lo que ya usted declaró en la D125, que serían los ingresos por alquileres y evidentemente también los gastos asociados a eso, no se incluyen en esta D101. Entonces, no se deberían incluir porque ya tributaron en la D125 de alquileres, tanto los ingresos y en ese caso los gastos tampoco puedo incluirlos en la D101 porque están asociados a esa actividad de rentas de capital inmobiliario. Por lo tanto, no se incluye. Excelente, don Carlos. Muchas gracias por la consulta y a las personas que nos dejaron sus respectivas preguntas. Vamos a finalizar el espacio del día de hoy, no sin antes escuchando un mensaje por parte de los dos expositores del día de hoy. Iniciamos con usted, don Carlos Morales, socio de impuestos ilegal de Grant Thornton. Adelante, don Muchas Carlos. gracias, Steve, muchas gracias. Y sí, no, a todos los que estuvieron presentes, muchísimas gracias también. Como siempre, es un gusto aquí estar con ustedes y pues vienen muchos eventos más, así que nos estamos viendo próximamente. Muchas gracias a todos y que tengan buen día. Gracias, don Carlos. Ahora escuchamos a don Mario Hidalgo, socio de impuestos ilegal de Grant Thornton. Sí, muchas gracias a ambos por estar aquí el día de hoy acompañándome y a las personas que nos han seguido, pues muchas gracias por su atención y haber sacado el ratito para escucharnos. Y estamos siempre en la mejor disposición de ayudarles y apoyarles y este sería uno de los eventos tantos en los cuales estaríamos compartiendo información que daría gran valor agregado a su quehacer tributario y muchas gracias. Gracias, don Mario.
Nos vamos a retirar, no sin antes recordarles que el próximo jueves 10 de marzo a las 10 de la mañana tendremos el tema impuestos sobre las utilidades, tratamiento fiscal del diferencial cambiario. Esto a cargo de don David Mena, socio de impuestos ilegal de Grant Thornton, junto con doña Silvia González, socia de impuestos ilegal. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube como Grant Thornton Costa Rica y se pueden suscribir para tener toda la información de los espacios que realizamos. También seguirnos en nuestras redes sociales como Grant Thornton Costa Rica y los invitamos a escuchar nuestro podcast Café Grant Thornton con más de 20 episodios ya totalmente disponibles tanto en Spotify como en Google Podcast. De parte de Grant Thornton Costa Rica, les deseamos que pasen un bonito día.